Saludos a todos, estamos en el día 193, 2 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento, libro segundo de Samuel, capítulo 3 al 6. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Capítulo 3, versículo 32. Se sepultaron a Abner en Hebrón. El rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y también lloró todo el pueblo. El rey entonó esta elegía por Abner. ¿Cómo muere un necio? Había de morir Abner. No ligadas tus manos ni puestos en cadenas tus pies. Has caído como quien cae ante malhechores. Y arreció el pueblo en su llanto por él. Fue todo el pueblo, y siendo aún de día, rogaron a David que comiera, pero David juró: esto me haga Dios y esto me añada, si pruebo el pan o cualquier otra cosa antes de ponerse el sol. Todo el pueblo lo supo y lo aprobó. Todo lo que hizo el rey pareció bien a todo el pueblo, y aquel día supo todo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido parte en la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores: ¿no saben que hoy ha caído un gran caudillo de Israel? Hoy estoy reblandecido, pues soy rey ungido. Pero estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que Yahvé devuelva al malhechor según su malicia. Asesinato de Isbaal. Capítulo 4. Se enteró el hijo de Saúl que había muerto Abner en Hebrón, y sus manos desfallecieron, y todo Israel quedó consternado. Estaban con Isbaal, hijo de Saúl, dos hombres jefes de banda, uno llamado Baana y el otro Recab, hijos de Rimón de Beerot, benjaminitas, porque también Beerot se consideraba de Benjamín. Los habitantes de Beerot habían huido a Gitaín, donde se han quedado hasta el día de hoy como forasteros residentes. Tenía Jonatán, hijo de Saúl, un hijo tullido de pies. Tenía 5 años cuando llegó de Yisrael la noticia de lo de Saúl y Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero con la prisa de la fuga cayó y se quedó cojo. Se llamaba Mefiboset. Se pusieron en camino Recab y Baana, hijos de Rimón de Beerot, y llegaron a casa de Isbaal con el calor del día, cuando dormía la siesta. Entraron en la casa, llevando trigo, Recab y su hermano Baana, que lo hicieron en el vientre, y huyeron. Cuando entraron en la casa, estaba acostado en su lecho, en su dormitorio. Lo hirieron y lo mataron, y luego le cortaron la cabeza, y tomándola caminaron toda la noche por la ruta del Arabá. Llevaron la cabeza de Isbaal a David en Hebrón y dijeron al rey: aquí tienes la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que buscó tu muerte. Hoy ha concedido Yahvé a mi señor el rey venganza sobre Saúl y sobre su descendencia. Respondió David a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón de Beerot, y les dijo: vive Yahvé, que ha librado mi alma de toda angustia, al que me anunció que Saúl había muerto. Creyendo que me daba buena noticia, lo agarré y ordené matarlo en Siselac, dándole este pago por su buena noticia. ¿Cuánto más ahora que hombres malvados han dado muerte a un hombre justo en su casa y en su lecho? No les voy a pedir cuenta de su sangre, exterminándolos de la tierra?
Y David dio una orden a sus muchachos, que los mataron. Les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto a la alberca de Hebrón. Tomaron la cabeza de Isbaal y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Libro segundo de Samuel. Parte 2. David, rey de Judá y de Israel. Consagración de David como rey de Israel. Capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón y le dijeron: Mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel. Tú serás el caudillo de Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel donde el rey a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 7 meses. Reinó en Jerusalén sobre todo Israel y sobre todo Judá 33 años. Conquistas de Jerusalén. Marchó el rey con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron estos a David: no entrarás aquí, porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazarte. Querían decir: no entrará David aquí. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que quiera atacar a los jebuseos deberá subir por el canal. En cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece. Por eso se dice: ni cojo ni ciego entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Edificó una muralla en derredor, desde el Miló hacia el interior. David iba medrando, y Yahvé el dios Sebaot estaba con él. Hirán, rey de Tiro, envió a David mensajeros con maderas de cedro, carpinteros y canteros, que construyeron el palacio de David. Y David conoció que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel, y que había exaltado su reino a causa de su pueblo Israel. Hijos de David en Jerusalén. Tomó David más concubinas y mujeres en Jerusalén, después de venir de Hebrón, y le nacieron a David hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Jibjar, Elisua, Nefec, Yafía, Elisama, Baal-Yadá, Elifelet. Victoria sobre los filisteos. Oyeron los filisteos que David había sido ungido rey de Israel, y subieron todos en busca de David. Lo supo David, y bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Yahvé diciendo: ¿debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Yahvé a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal Perasim. Allí los derrotó David y dijo: Yahvé me ha abierto brecha entre mis enemigos como brecha de aguas. Por eso se llamó aquel lugar Baal Perasim. Ellos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Volvieron a subir los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. David consultó a Yahvé, que le dijo: no subas contra ellos, da un rodeo detrás de ellos y atácalos desde las balsameras. Cuando oigas ruido de pasos en la cima de las balsameras, ataca con decisión, porque Yahvé sale delante de ti
para derrotar al ejército de los filisteos. Hizo David lo que Yahvé le ordenaba y batió a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. El arca en Jerusalén. Capítulo 6. Reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá para subir desde allí el arca de Dios, sobre la que se invoca un nombre, el nombre de Yahvé Seboat, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Uzá y Ahío, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca de Dios y Ahío iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, panderos, sistros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá. Allí mismo lo hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había irrumpido contra Uzá y se llamó aquel lugar Pérez de Uzá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obededón, el de Gat. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón, el de Gat, 3 meses, y Yahvé dijo a Obededón y a toda su casa: bendijo. Y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Se hizo saber al rey David: Yahvé ha bendecido la casa de Obededón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaba un buey y un carnero cebado. David danzaba girando con todas sus fuerzas delante de Yahvé, ceñido de un sefod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé y lo despreció en su corazón. Metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y David le ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Hasta aquí parte del capítulo 6. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.